Hola a todos. En este video vamos a estar viendo la segunda parte del capítulo 2 de Hebreo para Pastores. Y aquí estamos viendo la silibificación, que es obviamente lo de las sílabas. Cómo dividir las sílabas en hebreo. La letra A aquí nos dice las sílabas. Y aquí nos da un ejemplo en español: santificar. Cada palabra podemos dividir en sus sílabas para ayudarnos a saber cómo pronunciar las palabras. En hebreo solo existen dos tipos de sílabas. Que número uno aquí nos explica que son sílabas cerradas. C, B, C. ¿Qué significa eso? Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Y eso significa que la palabra va a empezar con una consonante, luego tenemos una vocal y cierre con una consonante. Número 2, tenemos sílabas abiertas. Sílabas abiertas es la CB, que es una consonante y luego una vocal. Consonante y vocal. Y entonces son palabras que empiezan con consonante y luego tienen una vocal, pero no tienen otra consonante en esa sílaba. Es importante notar que cada sílaba en hebreo comienza con una consonante, no puede comenzar con vocal, y solo tiene una vocal, no puede tener dos como algunas palabras en español. Por ejemplo, en español tenemos la palabra luego, luego. Esa palabra no puede existir en hebreo, a menos que haya alguna consonante muda aquí, como aleph o ain, pero con dos vocales seguidas no es posible en hebreo. Entonces, solamente dos tipos de sílabas: cerrada y abierta. Cerrada es CBC, consonante, vocal, consonante, y abierta, CB, consonante, vocal, y nada más. Algunos ejemplos. Número uno aquí, tov. Tov consiste en una sola sílaba cerrada. Y aquí podemos notar que empieza con consonante, tet, luego tenemos una vocal, holembav, y luego bet. Entonces es una sola sílaba. Número 2 aquí, tohu. Tohu consiste en dos sílabas. Tohu son dos sílabas y ambas son abiertas. To, aquí tenemos tav con holem y luego G con shurek. Ambas sílabas son abiertas. Esas son las sílabas en hebreo. Luego vamos a ver aquí los acentos. Los acentos nos ayudan a saber cómo pronunciar las palabras. Son así en español también. En varias palabras tenemos acentos para ayudarnos a saber cómo pronunciar las palabras, y hay reglas acerca de eso en español. En hebreo también escribieron los masoretas algunos símbolos para ayudarnos a saber dónde poner el énfasis de la palabra. Por ejemplo, tenemos esta palabra hayá, hayá, y sabemos que debemos enfatizar la última sílaba aquí, porque tiene esta cosa aquí, es un acento que pusieron los masoretas. Y aquí en la palabra melech también sabemos que es un acento ahí arriba de la mem, que nos dice que debemos enfatizar la primera sílaba. Entonces cada palabra va a tener un acento para ayudarnos a saber dónde poner el énfasis de la palabra. Y vamos a ver que realmente hay dos categorías de acentos: disyuntivos y conjuntivos. Disyuntivos separan la palabra de la siguiente palabra, y conjuntivos unen las palabras. Y algo que nos ayuda a saber cuál es que los disyuntivos aparecen apuntando hacia atrás, de arriba hacia abajo, hacia atrás, a la derecha. Entonces,
mientras que los conjuntivos apuntan hacia adelante, de arriba hacia abajo, a la izquierda. Y hay 3 símbolos que vamos a aprender en este curso que son acentos más comunes y son importantes para nuestro estudio. Atnach es el primero aquí. Atnach es disyuntivo y termina la mitad lógica del versículo. Entonces podemos dividir los versículos en 2 y aquí en el medio más o menos vamos a tener Atnach para ayudarnos a saber dónde más o menos es el medio del versículo. Siluk marca el final del versículo, también es disyuntivo. Y es una sola línea aquí, marca el final del versículo, Siluk. Y Munach aquí es conjuntivo y une una palabra con la siguiente. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí en Génesis 1:1. En la primera palabra, Bereshit, tenemos aquí el acento aquí bajo Shin. Y no nos da aquí el nombre de este acento. No es necesario memorizar todos los nombres de los acentos. Solamente hay 3 que vamos a memorizar en este curso. Pero eso nos dice que debemos dar énfasis aquí en esa sílaba, Bereshit. Ahí. La segunda palabra aquí, Bara es Munach. Y eso une fuertemente el verbo creó, es lo que significa ese verbo, con la siguiente palabra, su sujeto, Elohim. Y en esa palabra, Elohim, hay un Atnach que marca la mitad lógica del versículo, que nos dice que es más o menos la mitad del versículo. En la cuarta palabra hay otro acento, obviamente es una sola sílaba, entonces no nos ayuda en la pronunciación porque no podemos enfatizar otra sílaba. Pero nos indica que es el complemento directo a los cielos, Hashamayim. Y vamos al final, en la palabra Haaretz, tenemos Siluk, que marca el final del versículo. Siluk marca el final del versículo y esa línea aquí. También cambia un poco su pronunciación, porque normalmente es Eretz, con acento más al final de la palabra, pero aquí cambia su pronunciación un poco y marca el final del versículo. Y los 2 puntitos que tenemos aquí al final del versículo se llama Sof Pasuk, que marca claramente la terminación de cada versículo. Al final de cada versículo, si vemos en una Biblia hebrea, con estas cosas, las vocales y todo, va a tener estos 2 puntitos que es Sof Pasuk y nos dice que es el final de cada versículo. Cada versículo va a tener esa parte. La siguiente parte que vamos a ver aquí es sobre el Dagesh, si es fuerte o lene. Porque si recuerdan, la semana pasada vimos que 6 letras, las letras que llamamos Begad Kefat, pueden tomar Dagesh fuerte o lene. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es? Si una consonante tiene el puntito, el Dagesh, ¿cómo vamos a saber si es fuerte o lene? Obviamente solo hay 6 Begad Kefat que pueden tomar Dagesh lene. Pero en esas 6, ¿cómo vamos a distinguirlo? Tenemos una regla básica aquí que nos va a ayudar, que dice, si hay una vocal antes de dicha Begad Kefat, el Dagesh es un Dagesh fuerte. Si hay una vocal antes, es Dagesh fuerte. Puede ser al final de la palabra antes o en la misma palabra antes de ese puntito, el Dagesh, pero significa entonces que es Dagesh fuerte. Y si hay una Sheva o nada antes de la Begad Kefat, el Dagesh es un Dagesh lene. 4 ejemplos aquí. Tenemos aquí mit tachath.
Entonces aquí en tav es un dagesh fuerte. ¿Por qué? Porque la consonante o la vocal anterior es hirek. Tenemos aquí la vocal hirek. Y entonces eso nos indica que va a ser dagesh fuerte. Igual en el ejemplo número 2 aquí. Tenemos al final de esta palabra una holem vav. Holem vav. Y entonces el dagesh al principio de la segunda palabra va a ser dagesh fuerte, que va a reduplicar la letra en este ejemplo también. Salmob Betselem. Salmob Betselem. Y es un dagesh fuerte. En los ejemplos 3 y 4 es dagesh lene. Tenemos este ejemplo, Vayav del. Vayav del. Y aquí antes tenemos sheva. Tenemos sheva y eso nos indica que no va a ser fuerte, sino que lene. Y en este ejemplo aquí, etz peri, no hay nada antes en cuestiones de vocales, entonces es lene, es dagesh lene. Eso va a afectar la silabificación. Dice aquí, la consonante con el dagesh fuerte cierra una sílaba e inicia la siguiente. Y entonces vamos a dividir las sílabas diferentemente si es dagesh fuerte. Si es dagesh lene, es una sola sílaba, pero si es dagesh fuerte, lo vamos a dividir en dos sílabas. Y vamos a poner una parte de la letra con la primera sílaba y una parte con la segunda sílaba, como está en estos dos ejemplos aquí. Número 1 y número 2 ahí. Entonces va a afectar la pronunciación y también la silabificación. Un resumen aquí. Dagesh fuerte es el puntito con una vocal antes. Eso es lo que distingue al dagesh fuerte, que tiene una vocal antes y duplica el sonido endurecido. Con el ejemplo de P tenemos el doble P. Dagesh lene es el puntito con una sheva o nada antes. Y entonces no duplica la letra, sino que endurece el sonido. Y lo vamos a pronunciar con una P. Y sin dagesh, si no hay ningún puntito ahí, no tiene puntito y entonces es un sonido más suave. En este caso es más como la letra F en español. Siguiente tenemos sheva, sonora o muda. ¿Cómo podemos distinguir cuando un sheva es sonora o si es muda? Nos dice aquí que la sheva muda siempre termina una sílaba cerrada y la sheva sonora siempre inicia la sílaba. Y hay una regla, pero también hay excepciones aquí, tristemente. Es una realidad de los idiomas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero la regla dice, la sheva muda siempre es precedida por una vocal corta. En todos los otros casos, la sheva es sonora. Sheva muda viene después de una vocal corta y en todos los otros casos la sheva es sonora. Lo vamos a pronunciar como la E en español. Y vamos a ver las excepciones, pero primero vamos a ver algunos ejemplos que siguen esa regla. Vai, hi. Aquí el primer ejemplo, precedida por una vocal corta. Tenemos aquí patach, que es una vocal corta, y entonces sigue la regla, y es muda. Segundo ejemplo aquí, shamata. Bajo una letra gutural y precedida por una vocal corta. Y la explicación aquí es muda. ¿Y por qué? Porque las guturales no pueden tener una sheva sonora, solamente una sheva muda o una vocal compuesta. Entonces, si es debajo de una gutural, no puede ser sonora, a menos que sea una sheva compuesta, una vocal compuesta. Otro ejemplo, yish
meru, yish meru. La primera de dos juntas es muda, pero la segunda es sonora. Yish. Entonces aquí bajo shin es muda, pero bajo mem es sonora. Yish meru. Y esto solo ocurre en medio de una palabra. No va a ocurrir al final o al principio de una palabra. Algunas excepciones aquí. Es muda si termina la palabra. Y tenemos este ejemplo. La verdad es un poco difícil de pronunciar. Vayolad. Es la primera excepción aquí. Si hay dos shevas terminando la palabra, las dos son mudas. Las dos son mudas si termina la palabra. Después de una sílaba acentuada, aquí tenemos el acento, aquí en la primera sílaba, normalmente sería sonora porque es una vocal larga. Pero en vez de ser la y la, es la y la. Solamente dos sílabas, la y la. Es la segunda excepción. La sheva después de una sílaba acentuada es muda. Y con la kaf final es la tercera excepción y es algo que vamos a ver muy seguido. Cuando kaf aparece al final de la palabra, muchas veces va a llevar sheva y va a ser muda. Kaf final va a llevar sheva muda. Esas son las shevas mudas. Y ahora las shevas sonoras. Algunos ejemplos aquí. La regla es si tiene una vocal larga o sheva antes. Si tiene una vocal o nada antes, si inicia la palabra, va a ser sonora. Y entonces tenemos este ejemplo, ve'et, que es sonora, inicia la palabra, y entonces es sonora. Segundo ejemplo, bajo un dagesh fuerte, tenemos dib baru. Y entonces es dagesh fuerte que lo vamos a dividir en dos sílabas. Y aquí les da el ejemplo de cómo podemos dividir las sílabas. Pero entonces el dagesh en la letra bet es dagesh fuerte porque es precedido por una vocal. Eso sigue la regla que estudiamos con los dageshes. Y entonces tiene esta forma en la realidad 2 bet. Aquí. Entonces si es bajo una dagesh fuerte es sonora. Y cuando tenemos una vocal larga antes significa que va a ser sonora. Shomarim. Holem es una vocal larga, entonces va a ser sonora sheva aquí. Una excepción que va a ser sonora es cuando hay dos consonantes idénticas y la primera tiene sheva. Dos consonantes idénticas, la primera tiene sheva, entonces es sonora. Tenemos este ejemplo, halelu. Y estos son los shevas. Ahora, kamets. Si recuerdan, en la tabla de las vocales, kamets normal y kamets hatuf tienen la misma forma. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es? Básicamente hay una regla que nos va a ayudar a saber cuándo es kamets hatuf. Kamets hatuf nos dice aquí, aparecerá en una sílaba cerrada y no acentuada. Cerrada y no acentuada. Entonces, si la sílaba es abierta o si es acentuada, no va a ser kamets hatuf. Y una cosa más que nos va a ayudar es que número 2 aquí nos dice que en caso de ser ambiguo, los masoretas pusieron un meteg aquí, que es la línea vertical, al lado si es kamets normal y nada para kamets hatuf. Eso es solamente en caso de ser ambiguo, pero la regla general que nos va a ayudar es aquí el número 1. La kamets hatuf aparecerá en una sílaba cerrada y no acentuada. Un ejemplo aquí, que tiene las dos. Tenemos la.
Aquí al final es un acento aquí y eso es meteg, que nos indica que es kametz normal, pero la primera aquí es kametz hatuf. Y es por eso que tenemos una sheva muda aquí. Porque si fuera kametz normal, tendríamos que pronunciar este sheva. Pero es kametz hatuf, que es una vocal corta, entonces no vamos a pronunciar esta sheva. Algunas cosas más que nos pueden ayudar con eso. Número uno aquí, la gran mayoría de las kametz en hebreo son normales. Entonces, si no puedes saber cuál es más probable que sea kametz normal. Y entonces la kametz hatuf es muy poco frecuente. Número dos aquí, la palabra más común en el Antiguo Testamento con kametz hatuf es kal. Kal, que significa todo. Kal significa todo. Y entonces eso es kametz hatuf. Es la palabra más común con esa vocal. Una cosa más que vamos a ver aquí, letra F aquí, consonante o vocal. Dos de las letras, las consonantes, pueden ser consonantes o pueden ser parte de una vocal, vav y yod. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la diferencia? Básicamente, la regla aquí es, si la yod o la vav tiene una vocal abajo, es una consonante. Si no tiene una vocal, entonces es parte de una vocal. Cada consonante en hebreo tiene que tener una vocal o una shva. Es la regla del hebreo. Cada consonante tiene que llevar una vocal o shva. Entonces, si la yod o la vav no tiene su propia vocal, es consonante. Si tiene su vocal es consonante. Si no tiene una vocal, es parte de una vocal. Porque las dos pueden ser parte de las vocales. Tenemos vav, que puede ser parte de shurek o de cholem vav. Y tenemos yod, que puede combinarse con varias vocales para formar una vocal. La manera que vamos a saber si es vocal o consonante es que si tiene su propio vocal. Si tiene su propia vocal, no es vocal. Si tiene su propia vocal, entonces funciona como consonante. Esa sería la diferencia, porque cada letra, cada consonante tiene que llevar una vocal o sheva. En la parte de vocabulario aquí no hay nada que deben notar aquí, nada más es una sugerencia para cómo estudiar y aprender bien las vocales de este capítulo 2. Y en la información más avanzada son algunos conceptos importantes aquí también. Holem con sinoshin. Cuando tenemos sinoshin y tenemos holem ahí, a veces los dos puntos pueden combinarse. Y es fácil de detectar porque recuerden otra vez que cada consonante tiene que tener una vocal. Entonces si no vemos una vocal, pero tenemos sinoshin, entonces es holem. Y dos ejemplos aquí, bosh y shon. Que tenemos dos formas que pueden escribirse, con dos puntitos o con un solo puntito, pero de todas maneras sigue siendo la consonante con holem en estos dos ejemplos. Letra B aquí, Aleph inactiva. A veces la consonante Aleph no va a seguir la regla. Es un rebelde y no va a llevar sheva ni ninguna vocal. Tenemos, por ejemplo, la primera palabra en la Biblia, Bereshit. Bereshit. Y notan aquí que Aleph no tiene vocal. Aleph aquí no tiene vocal, no sigue la regla aquí. Muchas veces sí va a seguir la regla, pero no siempre. Es un rebelde ahí. Entonces, mucho cuidado con Aleph inactiva. Otro concepto importante, letra C aquí, pataj furtiva. A veces, antes de una gutural,
vamos a tener una patach. Y lo vamos a saber que va con, lo vamos a pronunciar un poco antes de la gutural. En este ejemplo nos da la palabra ruach. Ruach, que es la palabra espíritu o viento. Y entonces lo vamos a pronunciar antes de la gutural, pero como muy rápido y no muy fuerte. Ruach, con más énfasis en la vocal principal, que es shurak aquí. Y nos dice aquí esta regla para ayudarnos a distinguirlo, que la patach furtiva no está colocada directamente debajo de la het. Normalmente, aquí en este ejemplo es un poco difícil de ver, pero normalmente va a ser un poco más al lado derecho de la letra, que nos indica que es patach furtiva. Patach furtiva. Letra D aquí, makef. Makef es una línea horizontal al lado izquierdo de la palabra que conecta la palabra con la siguiente palabra. Y nada más nos dice que las palabras van juntos y afecta un poco la pronunciación o la silabificación de las palabras. Y entonces lo vamos a tratar más o menos como una sola palabra. Eso se llama makef, es esa línea horizontal al lado de la palabra. Letra E aquí, tenemos consonantes vocálicas. Ya hemos visto la letra Vav y la letra Yod, pero a veces también G puede marcar el lugar de las vocales de la clase A, al final de las palabras especialmente. Y podemos ver aquí que la palabra, por ejemplo, leka, puede también escribirse con una G al final, cuando no tenemos vocales. Siguiente, letra F aquí, mapik. Mapik es cuando tenemos una G al final de una palabra que lleva un puntito. Recuerden que G es una letra gutural, entonces no puede tener dagesh. Este no es un dagesh, sino lo vamos a llamar mapik. Mapik es este puntito adentro de la G que nos dice que debemos tratarlo como una consonante más fuerte. Lo vamos a pronunciar. Porque normalmente cuando tenemos G al final de las palabras no lo vamos a pronunciar, va a ser una consonante vocálica, no tiene un sonido. Pero cuando tiene el puntito adentro, sí lo vamos a pronunciar con la letra G. Con la letra J en español, pero no muy fuerte. Mapik. Es ese puntito adentro de la G al final de la palabra. Y palabras en pausa. Eso va a afectar la pronunciación, no necesitan estudiar eso mucho, pero va a cambiar a veces las vocales, porque muchas veces cantaban su texto, y entonces eso cambia un poco a veces las vocales, pero no es necesario memorizar esta información. Diptongos, lo que dice este libro es que técnicamente solo existe un diptongo en hebreo, que es ay, con patach y yod, pero podemos ver que hay también otras combinaciones de yod con otras vocales que en español casi también forman un diptongo, aunque según este libro no es técnicamente un diptongo. Y eso es toda la información del capítulo 2. Si tienen alguna duda o pregunta sobre esta información, me pueden escribir un mensaje y con gusto les puedo ayudar. Saludos y espero que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.